El examen del médico interno residente representa la principal prueba por la cual un médico español o extranjero es capaz de acceder a una especialidad médica en España. Hay muchos mitos y trucos que rodean este examen. Es un examen que se suele presentar de forma anual y hoy abordaremos un poco sobre qué esperar para el 2024. Este examen no cuenta con un temario oficial. Es cierto que en su mayoría abarca temas relacionados con la generalidad de los casos médicos como cardiología, medicina interna, infectología. Cada año ciertas preguntas se orientan a lo que ha pasado durante la actualidad y buscan actualizarse al respecto. Además, que siempre hay preguntas específicas, que son las llamadas preguntas filtro, que buscan separar a aquellos sujetos que tienen una verdadera formación de aquellos con conocimiento general. Hay en promedio 200 preguntas de selección simple. Esto ha variado año a año. Normalmente o hasta cierto tiempo fue 225 preguntas, luego pasaron a ser 175 preguntas y en este año fueron 200 preguntas de selección simple. Consta con un factor de corrección, lo que implica que por cada 3 preguntas erradas se anula una pregunta correcta y además cuenta con 10 preguntas de reserva cuyo objetivo es que, dado la complejidad de algunas preguntas y quizás la redacción ambigua que se pueda presentar en algunos escenarios, puedan prestarse a fallos o anulaciones, y esto condiciona a que las preguntas de reserva pasen a tomar peso al momento de puntuar a los sujetos. La duración media son 4 horas y media y la calificación obtenida representa el 90% de la calificación final. El 10% representa el expediente académico que traiga el estudiante previo a la aplicación del examen MIR y se considera aprobado a todo aquel sujeto cuya media o cuya nota de aprobación sea superior al 25% de la media de los 10 mejores. Es decir, el puesto número 1 al puesto número 10 puntúa en promedio 180 preguntas, se saca una media de cuál es el valor estándar entre estos sujetos y el 25% de ese valor se considera la nota mínima probatoria. El inicio de la prueba suele ser en la tarde, en torno a las 4 de la tarde, y es importante destacar que es un examen diseñado para el personal médico español, por lo que solo el 6% de su cupo se asigna a extranjeros. Aunque esto tiene una acotación, se considera extranjero principalmente aquel que viene como turista o como estudiante. Sin embargo, los que cuentan con visa de trabajo, con visa de residencia, están casados con un cónyuge español o tienen algún otro tipo de filiación para estar en España de manera legal, al concursar o al aplicar por la plaza, aplican como ciudadano español. Si quieren saber un poco más de las visas, déjame un comentario y hablaremos de ellos en un próximo video. Los plazos suelen ser estándares. En enero, a mediados o a finales, se suele presentar el examen. Luego, 5 días después de haberlo terminado, sale las preguntas correctas dadas por sanidad. A finales de enero se otorga un preliminar sobre los resultados, esto sin las preguntas que puedan ser anuladas. Luego, a finales de marzo salen los resultados definitivos. En abril ocurre la adjudicación de plaza y a finales de mayo inicia la residencia. Más o menos por el mes de septiembre u octubre sale el BOE, en el cual indica los plazos de inscripciones a la nueva prueba y también habla de la fecha tentativa del examen en el siguiente año. ¿Cuántos cupos hay en el MIR? Pues varía de año a año en función de los requerimientos sanitarios. Este año ha habido un aumento de las plazas y se estima que para el 2024 también ocurra un aumento de las plazas. Se ofertaron 8.550 plazas para médico especialistas y de las cuales incluso hubo plazas que no fueron llenadas, que conversaremos un poco. ¿Cuáles son las plazas más demandadas o qué número debo obtener para hacer la especialidad que quiero? Realmente va centrado en función a obtener el mejor número posible para poder escoger la especialidad que más se adapte a ti y además en el área geográfica que más te gusta. Obviamente, aquellos con una puntuación mucho más alta son capaces de escoger libremente especialidad, plaza y local, y en la medida que vamos reduciéndonos en número,
pues las limitaciones son mucho más marcadas. ¿Cuáles son las plazas más codiciadas? Por los últimos años, dermatología sigue siendo la plaza más codiciada. De hecho, es la primera elección. El número 1 en la puntuación escogió la plaza, y esta plaza se acabó en el número 566, seguida muy estrechamente con cirugía plástica, que oferta nada más que 51 plazas. Fue escogida por primera vez en el número 8, y la última plaza en escogerlo fue el número 687. Oftalmología este año tuvo bastante más escogencia que los años previos. La escogieron primera vez en el número 94 y se terminó la plaza en el 2751, y cardiología, que oferta 194 plazas, sigue estando dentro de las preferidas, que fue escogida por primera vez por el tercer número en MIR y se acabó en el 3403. Obviamente hay un gran espectro entre las diferentes plazas, se ofertan 50 especialidades médicas. Este año llama la atención que neurología, que solía estar dentro de las favoritas, se acabó cercano al número 5500. Se ofertaron 174 plazas, fueron llenadas en su totalidad, pero con un número mucho mayor al esperado. Radiodiagnóstico está tomando cada vez más peso, fue escogida por el número 2 y se acabó en torno a los 4500. Y las plazas siempre menos queridas por la población es farmacología, microbiología, medicina del trabajo y análisis clínicos, cada una de ellas agotadas en diferentes números. Sin duda alguna, la plaza más ofertada va a ser medicina de familia. El medicina de familia en este año fue escogido por el número 14, terminó en el 10.729 y aún así quedaron 202 plazas vacías, que se aplicó para una segunda ronda para intentar llenar la mayor cantidad posible, y sin embargo han quedado plazas vacantes para su nueva escogencia. Trucos. Realmente hay trucos bien definidos sobre cómo lidiar el examen, además de la rentabilidad de estudiar. Quizás adquirir una academia, o si tienes la dificultad de adquirir una academia por costos o beneficios, compaginar tu tiempo de forma estricta para poder estudiarlo. Hay ciertas cosas que vale la pena recalcar. Uno, existe el concepto de miriología. Miriología es la ciencia detrás del MIR. No solo versa en saber el contenido médico, saber manejar un paciente con insuficiencia cardíaca, saber manejar un paciente con alteraciones pulmonares, poder diagnosticar a través de una radiografía una neumonía o un empiema, sino que versa comprender y lidiar las preguntas que pueden ser muy complejas en su redacción, y que al momento de enfrentarse en un test de 4 horas y media para 200 preguntas, es importante comprender cómo abordarlas, sobre todo cuando no son preguntas directas, sino son casos clínicos. El objetivo de este canal va a ser revisar un poco sobre cómo abordar estas pruebas. También lo más rentable y lo que se ha demostrado más útil es los exámenes previos. Tiene más rentabilidad revisar los MIR de los años previos. Obviamente, entre más nuevo el MIR, más rentabilidad tiene. Es más rentable revisar el MIR del 2023 y del 2022 que el MIR del año 1999, pero revisar cada uno de los MIR, tomarse el tiempo de analizar las pruebas y las preguntas, tiene mucho más rentabilidad porque los patrones de preguntas se mantienen. La siguiente mejor opción es hacer simulacros. Los simulacros los pueden obtener a través de la academia. Hay aplicaciones que, si quieren que les comente cuáles aplicaciones son las mejores para estudiar, déjame un comentario. También hay test simulacros que se pueden descargar de forma online y que también busca replicar lo mismo que se ha visto en los exámenes previos, formulados de diferentes maneras, para que comprendas no solo la miriología básica que cubre este tema, sino que además entiendas cuáles son las preguntas que debes reforzar. Otra cosa es que esto es un test de resistencia, no es un test de velocidad. Por más que lo intentes preparar el MIR en los últimos meses, siempre va a ser un tema complicado. Es mejor iniciarlo con tiempo, y si tienes el tiempo para hacer las cosas, debes valorar la rentabilidad de los temas. Ahora hablaremos un poco sobre eso. Hay técnicas de test que son preguntas específicas, y cómo abordarla es saber qué pregunta es más probable que sea correcta cuando no tienes idea de cuál responder.
Y una de las opciones que vale más la pena recargar es que a pesar de que hay factor de corrección, no es rentable dejar preguntas en blanco. Siempre, siempre, siempre hay una posibilidad de acertarla y además que las preguntas se aciertan desde una base de conocimiento. Es cierto que la complejidad de la pregunta confunde y al momento de hacer una escogencia puedes errarla, pero la rentabilidad de dejar una pregunta en blanco simplemente para evitar el factor de corrección, al momento de sumar las medias totales se ha demostrado que tiene uso. En cuanto a la rentabilidad de los temas, a lo que me refiero es que es mucho, mucho, mucho más rentable leer 2 veces o preparar 2 veces cardiología que preparar oftalmología. Porque a nivel de preguntas, y esto fue la estructura del examen de este año, cardiología, gastro, neuro, endocrino, infectología, neumo, fueron las que tuvieron por sí sola un mayor número de preguntas. Cardiología con 12, gastro con 14, neuro con 14, infecto con 16, neumología con 14 y endocrino este año, poco fuera de la norma, constó con 18 preguntas sobre el tema. En cambio, las preguntas de baja rentabilidad como dermatología, oftalmología o inmunología, dado lo complejo de los temas y la parte molecular implicada, por ejemplo, en los abordajes de los anticuerpos específicos contra enfermedades inmunológicas como el lupus o no solo la parte inmunológica, sino sobre todo la inmunoterapia detrás del cáncer, renta poco, porque si bien es un tema importante de complejidad muy alta que le tienes que dedicar muchas horas para estudiarlo, por 5 preguntas siempre va a valer la pena que revises 2 o 3 veces el manejo de la insuficiencia cardíaca a que te aprendes cuáles son los últimos anticuerpos monoclonales que han salido. Hay ciertas preguntas de rentabilidad media que han tenido peso bastante este año y una de la rentabilidad media que siempre, siempre recomiendo estudiar es estadística, porque en todo examen MIR siempre hay una media de 7 o más preguntas sobre estadística, principalmente sobre los ensayos clínicos, los ensayos, estudios de corte, los estudios de el forest plot, son los estudios de rentabilidad, los metaanálisis y sobre todo comprender qué es cada cosa, cuáles son los sesgos, cuáles son los errores tipo alfa, cuáles son los errores tipo beta, tiene una rentabilidad aprobatoria que además son preguntas que se pueden obtener la puntuación fácilmente. Psiquiatría consta con preguntas que ha ido aumentando últimamente en los años, esto principalmente porque, como saben, el consumo de fármacos psiquiátricos o psicotrópicos en España ha aumentado muchísimo y ginecología siguen siendo temas bastante rentables al momento. Entonces, más o menos, esta es la estructura del examen actual y en este mismo sentido deberíamos poder preparar el examen siempre y cuando nos centremos en lo más preguntado y luego, si tenemos tiempo, revisar lo menos preguntado. ¿Le gustó el video? ¿Tienes más comentarios? ¿Quieres saber cómo lidiar el examen? Pues pregunta, déjame solicitudes, déjame like y no olvides suscribirte, que esto nos motivará a hacer más videos al respecto. Déjame en tus comentarios todo lo que quieras saber y si quieres saber sobre qué tipos de visados hace que tu cupo de extranjeros se reduzca, déjamelo en comentarios y además revisa mis otros videos donde vamos a empezar a revisar los MIR de los años previos, dado que estos, como les he comentado, son los más rentables para poder obtener una nota aprobatoria y no solo aprobatoria, sino suficiente para escoger una especialidad médica en España.